Sin duda alguna Dragon Ball es una serie que hace que nos tenga pegado a su historia, a su contenido. Nos volvemos fanáticos sin duda alguna. Pero, no hay que negar que a veces, para no decir siempre, se utiliza las habilidades del guión para disfrazar alguna historia en ella. En otras palabras, son guiones sacados el mismísimo culo. Hoy les traigo algunas escenas de Dragon Ball donde el guión hizo de las suyas. No se nos olvide, mis guerreros Animec, dejar tu grandioso like con todo tu ki, activar la campanita que no están llegando las notificaciones, compartir el video y dejar algún comentario y listo. ¡Ay, qué fácil! Así que empecemos. El primer momento del que quiero hablar es de Goku vs Cell. Goku y Cell estaban teniendo un gran combate, y uno muy parejo, aunque obviamente Cell se estaba conteniendo. Supongo que sí. La lucha parecía igualada, pero Goku, demostrando que es un gran artista marcial, sabía que no podía con Cell. De hecho, antes de enfrentarse con él sabía que no podría con él. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Y viendo que la batalla no se solucionaría si se seguía así, Goku optó por gastar la energía que le acabará en un poderoso Kamehameha para acabar con Cell. Porque es lo que un hombre hace. E ingeniosamente usaría la teletransportación para que no pudiera escapar, dándole con éxito. ¿Y qué es lo incoherente aquí? No lo sé, tú dime. Pues simple, al hacer esto, Goku le voló la parte superior del cuerpo y Cell se regeneró. ¡Qué habilidad, señor! Pero la incoherencia que la causa, que capítulos después de Cell regenerarse por haberse destruido en la batalla contra Gohan ya no soy un llorón y volver como Super Cell perfecto, dijo que pudo regenerarse porque mientras su célula principal sobreviva, podrá regenerarse por su núcleo que está en su cabeza. Pero Goku le voló casi todo el cuerpo y aún así pudo regenerarse como lo hizo. Miremos bien esto, analicemos, debe haber una explicación lógica, solo hay que observar bien, mis guerreros Animec. ¿Cómo? Que alguien me explique qué pasó aquí. No tiene sentido. ¿Pero por qué lo haría? Simple poder del guión. Esto es un acontecimiento que poco se habla, y es el de la espada Z. Siendo más específico, es cuando están contando la leyenda de que es una espada legendaria que puede cortar todo, y nadie la ha podido sacar de donde está enterrada. No se puede, es imposible. Ni siquiera los supremos Kaiosamas. Y ahí empieza la incoherencia. Después de esto, Gohan intenta sacarla en su estado base y obviamente no puede. Eso está pesado. Pero Gohan decide intentarlo de nuevo, pero esta vez convertido en Super Saiyajin 1. Y digo 1 porque se vio que fuera el Super Saiyajin 1 y no el 2. Claro, claro. Y para sorpresa del Supremo y su aprendiz, Gohan consigue en Super Saiyajin 1 la gran hazaña de sacar la espada que nadie, ni siquiera los Supremos, pudieron. Porque me apetece, porque quiero y porque puedo. Y esa es la incoherencia. ¿Cómo es posible que un Gohan sin entrenamiento, y siendo más débil que su versión de niño, haya sacado una espada que el Supremo Kaio del Sur y el Sagrado Kaiosama no pudieron sacar? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Ojo, estos son Kaiosamas poderosos, no son supremos vende humos como Shin XD. Todos lo saben. Ya lo sabíamos. O sea, estos tipos son tan fuertes que se enfrentaron a Kid Buu y a Moro. ¿Cómo es posible que no hayan sacado la espada y Gohan sí? Parece que tengo puesta la camisa de la suerte. Como dije en el anterior puesto, poder del guión XD. En este, al igual que en el anterior puesto, hablaré de una incoherencia muy poco comentada, y no es de un personaje en sí sino de toda una saga en general, y me refiero a la saga de Majin Buu, más específicamente el poder de Gotenks.
Al Goten y Trunks fusionarse todos se sorprendieron. Y dijeron que tenía un poder impresionante. Gotenks, a pesar de saber que Majin Vegeta fue derrotado por Majin Buu come chocolate. Esto fue un exceso de confianza. ¿Ya para qué? El daño ya está hecho. Pero si observamos ambos combates, ambos dañaron al principio a Buu pero terminaron recibiendo una paliza. ¿No es esa la idea? Con lo que quiero dar a entender es que Gotenks y Vegeta tienen el mismo poder. ¿Qué? ¿Qué? Pero eso sí, si Gotenks se hubiera transformado en Super Saiyajin, hubiera derrotado sin dificultad a Buu. ¡Qué profundo! No tengo la menor idea de qué pasa. Solo imaginen que Majin Vegeta se volviera a convertir en Super Saiyajin. Después Gotenks se entrena en la habitación del tiempo y según Piccolo, ahora estando en estado base tenía más posibilidades que anteriormente en Super Saiyajin. ¿Estás loco? ¿Qué comiste? Lo que quiere decir que se superó más de 50 veces. Y eso multiplicado por 400 obteniendo a Gotenks Super Saiyajin 3. Y aparece después Gohan Místico, el cual es claramente más fuerte. Y después Buu absorbe a Gotenks duplicando su poder. Y después de eso incluso absorbe a Gohan haciéndose más fuerte. Si uno es lógico, una fusión de Goku y Vegeta jamás podría aumentar tanto su poder como para superarse miles de veces. Es que literalmente para que Vegito Super Saiyajin sea el doble de fuerte que Buu, Gohan necesitaría ser 40.000 veces más fuerte que Goku Super Saiyajin 3. Lo cual no tiene sentido. Vale. Pues una fusión jamás aumentaría tanto, pues la de Gotenks a lo mucho aumentó un poco más de una decena de veces. Aunque tal vez se pueda decir que al ser adultos la fusión tuvo un mayor efecto. Eso es cierto. Él es bueno, pero no tanto. Pero es una teoría que me inventé yo y no hay nada que lo demuestre. Sin pruebas no hay pruebas. Con lo que sigue siendo un gran guionazo que la fusión de Goku y Vegeta aumente bastante mientras que la de Gotenks no. Sospechoso, ¿no les parece? El siguiente puesto es algo ya clásico. Aunque bueno, son dos incoherencias. Y también son en la saga de Buu. Como se nota que Akira hizo lo que quiso en esta saga. Porque me apetece, porque quiero y porque puedo. La incoherencia es bastante simple. Y es porque Goku y Vegeta se complicaron la vida enfrentándose a Kid Buu. Cuando lo más lógico al ver que no podrían, sería atraer a Gohan o a Gotenks, lo cuales matarían muy fácilmente a Buu. Eso no me lo esperaba. Aunque bueno, también es cierto que ellos como un Saiyajin promedio son orgullosos. Y no le pedirían ayuda a nadie. No me pidas que deje de ser hombre. Pero el problema es que hasta el mismo Goku dijo que si no vencían a Buu, el universo se iría al carajo, con lo cual Goku está consciente del peligro que representa. Con lo cual ese orgullo me parece una incoherencia. Pero esto no es todo, sino que cuando Goku ve que peleando de forma normal no le ganaría, pensaría en hacer la Genkidama, reuniendo la energía de sus amigos, pero lo más importante, reunió la energía de Gohan, el cual sin contar fusiones o uniones era el personaje más fuerte de todo Z. ¡No! ¡No te lo puedo creer! Y esa es la otra incoherencia. ¿Cómo es posible que Gohan, el cual era absurdamente más fuerte? Pero es que en serio la diferencia entre él y Buu era bastante abismal. 0% de posibilidades. Pero aún así no bastó. Lo cual pues no tiene mucho sentido que digamos, bueno, esto simplemente tomémoslo como lo que es. Una incoherencia para hacer la pelea final más dramática. Además de que es ridículo que el poder de todos los humanos sea mayor al de Gohan definitivo. Solo somos basura. Tú lo has dicho. Aunque yo soy de los que digo que actualmente los números son inservibles. Gohan debe tener como 1200 billones. Una cantidad absurdamente grande. Mientras que los humanos, haciendo un cálculo, a lo mucho debería rondar los 23 billones. 2 más 2 es 4. No diré más. O 6. No quiero más. Lo cual sería más que suficiente para matar a Kid Buu. Pero que no está ni cerca de Gohan. ¡En tu cara! ¡Tremenda paliza! Como expliqué en el puesto anterior, la diferencia que hay entre Goku y Gotenks es abismal. Y comparado con Gohan es más grande la diferencia. Sé que las diferencias parecen exageradas, pero es lo que nos muestra la serie. En fin, pasemos al último puesto, perros.
Y el último puesto es algo muy reciente y es sobre la película. Pero no es solo una cosa sino que son varias, y se trata sobre Dragon Ball Super Hero. Primero es como que Shenlong puede hacer lo mismo que el Supremo de hace 15 generaciones. Simplemente con echarle agua. Con agua, señores, eso era todo lo que había que hacer. Vaya, ¿quién lo diría? Eso fue muy fácil. Sin contar de que si era tan fácil, porque no lo usaron antes de que iniciara el torneo con los 3 deseos. Hubieran liberado el potencial de Goku, Vegeta y el mismo. Me siento estafado. Algunos dirán que era porque Piccolo sabía que los Gamma era una gran amenaza y Goku no los salvaría esta vez. Soy un hombre ocupado. Pero en serio van a decir que se le ocurrió usarlo con los Gamma, pero no en un torneo donde si perdían su universo desaparecería. Encuentro esto misterioso. Muy misterioso. La verdad es que para mí esto no tiene sentido. Pero esto no es lo único, pues las transformaciones también son muy cuestionables. Primero, el estado definitivo de Piccolo para mí no está mal, no hablaré mucho de ello. Pero si hablamos de Orange Piccolo las cosas se complican. O sea, como que por un simple deseo Piccolo consigue una nueva transformación con la que está al nivel de un Super Saiyajin Blue. O sea, no creo que tenga que explicar mucho. O sea, no solo es que le regalaron una transformación de la nada, sino que el poder que le dieron es muy exagerado. Que pueda igualar al Blue es poco creíble. Este güey se está burlando de mí. Sabiendo la diferencia que hay entre un estado definitivo y el primer Super Saiyajin Dios es casi infinita. Pero no quiero alargarme mucho, creo que ya se entendió. Perfectamente equilibrado. Con lo de Gohan me gustó que tenga una nueva transformación. Pero pasa lo mismo que con Piccolo. Aquí vamos de nuevo. De la nada por una ira saca una transformación que deja a un Blue como insecto solo porque es Gohan. Y cuando se enoja saca poder y ya. Aunque el aumento de poder no tenga sentido. ¿Y yo qué culpa tengo? Pero vamos, a quien le importa siempre, y cuando haga que Gohan tenga protagonismo para que sus fans no se enojen no pasa nada. Es más, así les gusta más. Seguramente eso debió pensar Akira XD. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. En otras palabras. Necesidades del guión. Ay, lo siento por no subir video. Estaba muy ocupado. Me disculpo con todos los que ven mis videos y estuvieron esperando a que subiera un video. Intentaré subir videos más seguido. Ahora sí que necesito que me brinden un poco de su energía. Para que mi ki venza a los dioses. Mi chakra a los Otsutsuki. Y mi cosmo a los olímpicos. Yo soy Animec Pro y hasta un próximo encuentro. Adiós mis guerreros Animec.